Muy bien, pues bienvenidos a este primer día de la Semana Financiera 2022, organizada por Finanzas al Minuto. En la mañana creo que no me presenté, pero bueno, si vieron ahí el mail y la página, a lo mejor ya leyeron un poquito sobre mí, pero yo soy Alan Espinosa, soy justamente el fundador de Finanzas al Minuto, así que estoy muy contento de tener su presencia en este evento que organizamos en conjunto con otros colaboradores dentro del área financiera. Y esta es la segunda sesión del día de hoy, así que vamos a hablar, como dijimos, de un tema controversial, de un tema que a todos a veces nos duele, que es impuestos, es el SAT, así que vamos a tratar de llevárnosla tranquila. Primero van aquí unas frases y quiero que ustedes hagan la reflexión de con cuál frase se identifican más. Son un par de citas que por acá tenemos. La primera, el arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferírsela a otra. Vayan ustedes reflexionando si se identificaron con esta frase, si están de acuerdo en este pensamiento. Segunda frase. Hay dos clases distintas de personas. Aquellos que pagan impuestos y aquellos que reciben y viven de los impuestos. Y la última frase que les pongo por acá es: la redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados. No les voy a pedir que me contesten ahorita con cuál se identificaron, pero es muy importante, como lo platicamos en la mañana, para los que no estuvieron no hay ningún problema, pero que depende mucho de nuestra perspectiva, justamente cómo manejamos el dinero. ¿Qué pensamos alrededor de los temas del dinero? Eso va a dictar las acciones que nosotros mismos tomamos sobre su administración, sobre su uso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les pongo ahorita de inicio, antes siquiera de entrar a tema, que hagan esta reflexión. ¿Con cuál frase de las que están aquí ustedes están más de acuerdo? ¿Con cuál frase se identifican más? Ahora, quiero que justamente, ya un poquito sobre eso, les voy a pedir que me ayuden justamente con su participación a responder una pequeña encuesta. Les va a aparecer aquí en Zoom. No se tienen que ir a ningún otro lado, ¿ok? Así que, por favor, esto sí, ayúdenme a responderlo. Son un par de preguntas muy sencillas, pero justamente es para terminar de ver cómo nosotros estamos identificando el tema del dinero y el tema de impuestos. ¿Vale? Entonces, aquí les debe de aparecer ya una votación aquí en Zoom. Está abierto, ¿ok? No se deben de salir de ningún otro sitio y les debe de aparecer si están en el celular, si están ahí en la computadora. Ahí les va a aparecer una serie de preguntas. Son 6 preguntitas muy, muy sencillas, ¿ok? Vamos aquí a dar un par de minutitos para que puedan concretarla. 6 preguntas rápidas. Lo primero, no lo piensen demasiado. Aquí es justamente como nosotros tenemos esa primera perspectiva del dinero, vayan aquí dejando sus respuestas, ¿ok? Y ahorita vamos entrando a tema, mientras van entrando las demás personas. También los que se van conectando ahorita, les debe aparecer una encuesta que estamos respondiendo todos sobre nuestra perspectiva sobre impuestos. Así que vayan por aquí contestando las preguntas, no se tienen que ir a ningún lado, está aquí en el Zoom, les debe de aparecer ahí la opción de responder a las preguntas. Vamos a esperar un par de minutitos nada más, 2 minutitos rapidísimo para que puedan ir contestando aquí los demás con su perspectiva estas preguntitas que vemos por aquí. Ok, faltan un par todavía de comenzar la encuesta. Ya hay más personitas. Ya casi estamos todos contestando la encuesta. Ok, muy bien.
Voy viendo sus respuestas, están bastante interesantes. Ahorita vamos a hacer un poquito de reflexión al respecto. Ya casi participan todos. Vamos a darle nada más 2 minutitos. Ya casi ya están todos. El 86% está participando. El 91% está participando. Nada más faltan 3 personitas de terminar ahí. Son preguntas muy sencillas. Y una vez que ahorita terminen, vamos a ver las respuestas. A ver qué estamos teniendo de perspectiva de uso, perdón, del pago de impuestos. ¿Ok? Faltan nada más 2 personitas por terminar. Una personita por terminar. Y ahorita mostramos la encuesta. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto vamos a acabar. Ahorita las personitas que se van conectando, no se preocupen. Después voy a volver a abrir la sesión ahí para que puedan responder la pregunta. ¿Ok? Pero vamos a finalizar la votación para ver los resultados. ¿Ok? Vamos a compartir los resultados. Ok, pregunta número 1. ¿El pago de impuestos es necesario? Aquí la mayoría respondió que sí es necesario el pago de impuestos. Ahora, quiero ver justamente la opinión, si pueden abrir su micrófono, 2 personitas. ¿Lo pusieron más como que es necesario de que es obligatorio o de que dices, no, pues sí, o sea, es algo súper necesario que nosotros paguemos impuestos? O más desde el punto de vista de, no, pues sí, es necesario porque es obligación. A ver, quiero ver desde qué punto de vista contestaron esta pregunta. Si quieren, lo pueden poner también ahí en el chat, o si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Para eso estamos aquí en el Zoom, para que puedan... Oh, hola, Alan, es Liliana. Adelante, Eh, Liliana. yo considero que es necesario porque necesitamos, obviamente, muchos servicios y necesitamos que alguien los maneje, los administre correctamente. Si tú no pagas impuestos, tampoco tienes esta cuestión de la parte administrativa que tienen que gerenciar esos, digamos, recursos para que tú tengas una correcta iluminación, la parte de servicios de agua potable, todo lo que tiene que ver con seguridad, etcétera. El que a veces no corresponda a lo que nosotros pagamos con lo que estamos viendo con los administradores, eso es independiente, pero sí es necesario y es necesario a nivel mundial porque ya sabemos que los humanos tenemos esta parte problemática de ponernos de acuerdo, incluso se ve en las pequeñas organizaciones de vecinos, etcétera, cuesta trabajo. Entonces siempre necesitas a alguien que administre y que obviamente rinda cuentas, etcétera. Entonces para mí es algo, por ese lado va. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu comentario. Miri Herida ahí en el chat nos dice que igual está de acuerdo con ese punto. Por aquí, Enrique, adelante, levantaste la mano, abre tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo me voy a ver un poquito más para qué se usan los impuestos aquí en México. No sé si lo conozcan. Trabajé, ya estoy viejito, ya soy jubilado incluso, y trabajé en una calificadora crediticia que no sé si han oído hablar. Entonces, en una de las cosas, por ejemplo, que aprendí, es que, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal de México, todos los impuestos que se recaudan en México van al donde se recauden en cualquier estado, municipio, etcétera, de México, van al gobierno federal. Y eso a su vez, de acuerdo a una ley de coordinación fiscal, se reparte a los estados y por consiguiente a los municipios después de cada uno de los estados, para que nos puedan dar servicios a los que habitamos en el municipio, en el estado. Por eso es por lo que es necesario los impuestos, pagar impuestos. Perdón que me fui allá muy profundo dentro de las finanzas, pero pues ese es mi comentario. No, perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por tu participación.
pues justamente para eso estamos aquí. Al final todos nos podemos nutrir con estos datos y qué excelente que tú con la experiencia nos compartas eso, que sí voy a tocar justamente más adelantito. Así que qué bueno que lo hayas puesto sobre la mesa. Así que igual, si más adelante quieres compartir algún otro comentario, con toda libertad, ¿vale? Muchas gracias. A ti. Por ahí, no sé si alguien más quiere hacer ahorita algún comentario. Si no, bueno, vamos ahorita con la siguiente pregunta, ¿ok? Entonces la siguiente fue, el SAT, Hacienda, es un ente malvado que solo quiere perjudicarnos. La mayoría contestó que no. Por ahí algunos pusieron que sí. Quiero conocer esta perspectiva. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿ok? Quiero que aquí sea un espacio justamente de discusión, de dialogar, ¿ok? Aquí no vamos a tachar a nadie de una u otra cosa, pero me gustaría en este sentido, porque va justamente como a contraposición del punto de arriba, las personas que pusieron que sí, ¿por qué lo ven así? O sea, no es una respuesta incorrecta, pero quiero conocer por qué es que sí tienen esta perspectiva de que realmente quiere perjudicarnos. Con toda libertad, no vamos a tachar nada. Entonces, si alguno de los que puso que sí nos puede dar su comentario, quiere dar su aportación, por favor. Parece que aquí no juzgamos. ¿No? Ok, no se preocupen, no hay ningún problema. Nadie está obligado aquí a participar. Pero bueno, aquí lo interesante es ver que justo está esta visión todavía por muchas cosas que pasan allá afuera, por muchas cosas que se dicen, que tiene mucho que ver también en el cómo se nos es presentado también en noticias, en el internet, en foros de discusión, muchas veces este tema de impuestos, que cuando nosotros no estamos muy adentrados en ese tema, pues justo pudiera parecer esto, ¿no? Que es un ente malvado, así como otras cosas. Por acá nos dice Víctor, se considera malvado porque es obligatorio pagarlo sin que tengas un precio o conocimiento de ello. Bueno, no entendía el precio, bueno, conocimiento sobre ello. Debería ser considerado en el currículum de estudios. El tema de impuestos sí, ¿no? Debería de estar por ahí. Entonces, previo. Perdón. Sí, no, perfecto. Justo, ¿no? O sea, creo que es mucho de lo que hablábamos de esta perspectiva, que al final como no tenemos un conocimiento pues un poco más a fondo y que obviamente pues lo que aquí, y yo creo que justamente estoy del lado del sí, en el sentido de que pues si nunca nos enseñaron, si realmente a veces es difícil acceder a la información, a veces no es tan clara, entonces pues por eso es que nos puede parecer un ente maligno, porque como lo dice José, nadie te explica, ¿no? Entonces, pues entonces, ¿cómo vas a querer comprender? Pues si de entrada es como de, ya te graduaste, ya estás trabajando, ahora paga, pero pues no tienes idea por qué, ¿no? Entonces, es una de las cosas que pues sería necesario cambiar, ¿vale? Digo, aquí no estamos para eso, pero es para que nosotros podamos hacer una reflexión ahí al respecto. La siguiente era si estar registrado, registrada ante el SAT. Bueno, aquí muy importante, pues justo si tú realizas alguna actividad económica o tienes justo también alguna cuenta bancaria, deberías de estar registrado. Para los que no lo saben, y justamente de los temas que aquí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los mitos del SAT, pero tú, la única manera, digámoslo así, en que el SAT puede nunca decirte nada, es que nunca registres nada de tu dinero. Pero si tú tienes una cuenta bancaria, aunque no tengas actividad económica, debes de estar registrado en el SAT. Porque de hecho, justo hay una parte en la que tú, ahora sí que le dices al SAT, le avisas que tú ahorita no estás teniendo actividad económica y que a lo mejor un ingreso que estás teniendo es donación de familiares. ¿Ok? Entonces, por eso es que sí es importante, porque entran, como les repito, ciertos mitos ahí por el SAT, de que si haces esto no te revisa, que si shalala, que así puedes nunca tener nada que pagar al SAT, hay que tener cuidado, ¿vale? Si ahí todavía pues realmente no manejas nada y puro efectivo y etcétera, bueno, pues podría ser, ¿no? Pero vamos a platicar también más adelante del por qué deberíamos estar registrados en el SAT, ¿ok? 4. ¿Conoces todos los impuestos que pagamos de forma directa e indirecta? Pues aquí se refleja justamente, fíjense, prácticamente lo de arriba, ¿no?
pensamos que, o bueno, estaba la parte justamente de que si piensas que el SAT es un ente malvado, pero aquí justamente está al revés, ¿no? Porque la mayoría no sabemos. Entonces, pues se puede entender por qué sí se tiene esa perspectiva. La quinta pregunta, aquí muy importante, ¿pagas todos los impuestos que te corresponden? Ahora aquí, pues justo pudiéramos decir que, pues, a ver, si no sé qué impuestos hay que pagar, pues cómo los voy a pagar, ¿no? Entonces, hay que ahí hacer pues nuestra investigación, que es parte de lo que vamos a platicar por acá, pero pues sí, a veces pues ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que nos corresponde, ¿vale? Por eso, un tema ya al final que vamos a tocar. Y la última pregunta por acá fue, ¿crees que el mundo sería un lugar mejor si no se pagaran impuestos? La mayoría respondió que no. Hay algunos que sí. Me imagino, estoy suponiendo que los que contestaron que sí, puede que sean justamente los que contestaron la parte de que SAT era un ente malvado. Vamos ahorita a escudriñar sobre esa parte de impuestos. Así que muy bien por la participación de todos. Acuérdense que no hay preguntas, perdón, no hay respuestas incorrectas. Aquí venimos a aprender, no se juzga a nadie, así que con toda libertad pueden participar. Así que, ay, se desconectó esto, aquí está. Esto lo pongo aquí justamente para que entendamos un poquito, pues, de dónde viene el por qué, digámoslo así, es necesario pago de impuestos. Que, como nos lo comentó Enrique, que también como Liliana ahí nos daba esa perspectiva, lo que estamos viendo aquí es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, cómo es que se hace un presupuesto para las finanzas públicas del país. Porque así como nosotros tenemos gastos, así como las empresas tienen gastos, también lo tiene el gobierno. Y dentro de los gastos que puede tener el gobierno está pago de deuda, bienestar, defensa, ejército, orden público, policía, medicina, educación, vivienda, etcétera. Esto varía de país a país, varía también de sexenio a sexenio, etcétera. Pero lo que no varía, digámoslo así, es que justamente el ideal del gobierno es que todos estos gastos se puedan cubrir prácticamente, únicamente de los impuestos. Entonces, nosotros a través de los impuestos, pues somos los que realmente justo estamos pagando todo. ¿Ok? Por eso es que es tan importante. Aquí, de que si debería de haber gobierno o no, que si puro mundo liberal y que la mano invisible, o no, por el otro lado, pues no debe de haber empresas privadas y el gobierno debe ser el máximo ente regulador. No vamos ahorita a meternos en esos temas, porque aquí no venimos a cambiar la economía. Aquí venimos a ver nosotros qué necesitamos hacer con lo que ya está ahí, cómo nosotros podemos manejar lo que ya está ahí. El cambio de la economía, dejémoselo a otras personas que pueden hacerlo, que está dentro de su rubro. Nosotros aquí no venimos a cambiar eso, pero venimos a aprender cómo es que podemos utilizar o cómo debemos utilizar las herramientas que ya existen en el sistema. ¿Ok? Entonces es un hecho que los impuestos no se van a quitar, pero hay que aprender cómo manejar esa situación, ¿ok? Aquí les pongo justo parte, porque todavía hay más impuestos, pero estos son varios de los impuestos que se pagan aquí en México. Los más comunes, los que más tenemos en la mira siempre, pues son estos dos, el ISR y el IVA. Pero está el IEPS, aquí se repitió pero está el predial, la tenencia, el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, con todo el boom del e-commerce también, el impuesto digital, el impuesto sobre la nómina para las personas físicas o personas morales que tienen trabajadores, que tienen empleados, y hay más impuestos que aplican a otras cosas. Entonces estamos llenos de impuestos. Ahora una cuestión muy importante es que
como personas físicas. ¿Quiénes somos personas físicas? Por si no tenían muy claro esa situación, personas físicas, pues literal somos así, las personitas, tú y yo, ¿ok? Ya sea que seamos empleados o que tengamos una actividad de negocio, persona física. Persona moral son las empresas. De manera sencilla para entenderlo, una empresa constituida, ¿ok? Es una persona moral. Pero aquí viene lo interesante, porque en México las personas físicas pagan hasta un 35% de ISR. Y solo de ISR. No estamos contando otros impuestos. Solo de impuestos sobre la renta, las personas físicas pueden llegar a pagar hasta 35% de ese impuesto, que es el que nos descuentan si somos empleados, es el que nos descuentan, que ni siquiera vemos, nunca. Que en nuestro cheque, ahí nada más vemos la deducción, ese pago, pero nunca vemos ese dinero, nunca pasa por nuestras manos. Y si tenemos una actividad de negocio, pues es lo que al final del mes, cuando hacemos nuestra declaración, cuando hacemos nuestro cierre, pues decimos, chin, esta lana es para el SAT, no es mía. Que de hecho, más adelante, al final de la semana, cuando hablemos de finanzas para negocios, el pago de impuestos, tenerlo bien en la mira, es sumamente importante para realmente hacer la proyección de un negocio rentable. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí la cuestión es que justamente las personas morales, las empresas, y a lo mejor han visto noticias, y no solo aquí en México, ¿no? Sino de las grandes empresas. A lo mejor han escuchado ahí justo que Jeff Bezos, Amazon, ¿no? Amazon Global pagó en 2021 0.01 shalala por ciento de impuesto. O sea, ni siquiera un 1%. Que grandes empresas están pagando casi nada de impuestos. Dices, entonces, ¿cómo le hacen? ¿Por qué nosotros, las personas a pie, por así decirlo de alguna forma, pagamos más impuesto? ¿Por qué las empresas pagan menos? Y ahora, ahí también es donde empieza a chocar un poquito la ideología, porque si regresamos acá a las frases, ¿con cuál frase nosotros nos identificamos? ¿Vemos bien que las empresas paguen menos impuestos o no? Si me quieren dejar en el chat, está interesante, quiero ver su comentario. ¿Ustedes cómo ven? La facultad de que las empresas paguen menos impuestos que las personas físicas, ¿ustedes lo ven bien? ¿Lo ven como algo correcto? ¿O debería de ser al revés? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Pónganla en el chat y si quieren levantar su manita para participar, adelante. Aquí, Adeli, adelante. Buenas tardes, profesor. Yo opino que las empresas grandes deberían de pagar más impuestos. Y las personas pequeñas deberían Vale, de pagar más impuestos. perfecto. Adeli ya nos puso aquí sobre la mesa que ella opina que deberían de pagar más impuestos. A ver los demás ahí en el chat o alguien que quiera igual levantar su manita. Bárbara dice que deberían de pagar más impuestos. Por acá, Manuel, adelante. Impuestos. Las empresas deberían de pagar más impuestos porque al final de cuentas ellos a sus empleados de todos modos les reducen el ISR. Entonces, siendo equitativos, todos a sus empleados se los quitan. Lo justo sería que ellos también lo paguen. Ok, entonces ahí tenemos igual el comentario. Muchas gracias, Fabi. Por acá, Liliana nos dice debería ser proporcional a lo que ellas están utilizando, porque ellos también dan empleos y hacen prosperar. Otro punto que me lo ganaron antes de que lo tocara. Pues sí, vemos ahí una discrepancia, ¿no? En nuestro pensamiento, porque desde ese punto de vista justamente pues las empresas están creando empleos, las empresas están creando trabajos, las empresas están creando riqueza en el sentido de que hacen que haya pues más productos, que se pueda mover diferente tipo de economía, etcétera. Entonces, ¿cómo debería de ser? ¿No? Por acá nos dice Alicia, debería ser al revés,
pues como empresas generan más. Víctor nos dice: más factible que se nos capacite, nos capacitemos para saber cómo deducirlos, así como lo hacen las empresas. Me encantó tu comentario, ¿no? Vamos justamente por ese caminito. Yasmín dice: me parece que las personas morales tienen muchos beneficios fiscales y me parece que dado que tienen mayor ingreso tendrían que pagar más que una persona física. Marian dice: las empresas pagan menos porque hacen estrategias fiscales a diferencia de las personas físicas que desconocemos cómo reducirlos. Excelentes comentarios los de todos. Igual aquí, para finalizar esta participación, justo quiero comentarles en ese aspecto que, bueno, estamos por acá. Decían justamente que es que las empresas generan más dinero, pero realmente hay empresas que si tú ves su utilidad es mínima. O sea, en cuestión de números se puede ver millones y millones, pero en cuestión de rentabilidad, de porcentaje, muchas empresas no es tan alto como nosotros lo pensamos. Entonces, ahí entra otra discrepancia. Manuel, muchas gracias por tu participación. Va a estar ahí el video. Te esperamos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Ok, entonces entramos ahí. Empezamos a ver otros temas. Ahora dice por acá José: el problema es que las empresas están educadas en cómo reducir sus impuestos y nosotros no. Exacto. Entonces vamos a ir avanzando, porque justamente aquí les traigo la clave del éxito financiero. Esto anótenlo, tómenle screenshot, grábenselo, porque este es el meollo del asunto en general de las finanzas. Muchas veces cuando nosotros hablamos de finanzas, a veces nos centramos nada más en una parte de administración, de gastar menos, ¿no? O de generar más dinero, o de invertir, o por separado de impuestos. Pero muchas veces justamente lo vemos separado. O hacemos una o hacemos otra. O sea, como que no vemos cómo realmente compaginarlo. Pero es que justamente, como les pongo acá, la buena administración financiera está aquí, justamente en el centro. Este es el balance adecuado. Y esto es lo que hacen las empresas. Las buenas empresas visualizan esto, que necesitan una generación de ingresos, necesitan un flujo de efectivo, necesitan vender algo. Pero al mismo tiempo, para no estar al día, ojo con esa frase, para no vivir al día, se necesita que parte de esa generación de ingresos sea inversión de capital. No puede nada más dedicarse a buscar más generación, porque si acá se nos rompe, se nos cae la generación de ingresos, si llega un nuevo ente al mercado, si pasa lo de la pandemia, ¿ok? Si pasa lo de 2020, que muchos negocios cerraron, porque no había un respaldo solo estaba la generación de ingresos, no había inversión de capital. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos una generación de ingresos, también una inversión de capital, pero nunca vemos el tema de impuestos? Llega el siguiente año, llega la declaración y de repente tenemos que pagar X cantidad de impuestos que como nosotros no entendíamos, no nos dimos la tarea de revisar, ya nos gastamos esa lana, no tenemos cómo pagarle al SAT y nos metemos en problemas. Entonces, el éxito financiero está aquí. Así que como bien lo mencionaron, no vale con solo enfocarse en uno solo de estos círculos. Necesitamos un buen balance entre todo esto. Una estrategia fiscal, como bien lo comentaron por ahí. Una estrategia fiscal nos va a ayudar a que estos otros dos pilares, estos otros dos circulitos, justamente trabajen bien de aquí en adelante. Que no se nos vaya a caer por cuestiones que ni siquiera están dentro de la parte del negocio, ¿no? Que son externas.
pero que al final, como dijimos, aquí no venimos a decir si los vamos a quitar, si no deberían de existir. O sea, hicimos la reflexión, pero al final ahí está. Entonces necesitamos una estrategia fiscal, ¿vale? Súper importante. Y aquí, ¿por qué lo menciono desde el punto de vista de empresa? Los que se conecten en la siguiente sesión, donde vamos a ver la parte de presupuesto a las 8 de la noche, justamente les adelanto que para que podamos nosotros entender mejor las finanzas, me gusta decir que hay que vernos como una empresa. ¿Por qué? Porque como bien lo dijeron, las empresas están educadas porque buscan rentabilidad, buscan utilidad, entonces pues tienen su área de impuestos, tienen su área de ventas, shalala, shalala, shalala. Nosotros debemos hacer lo mismo con nosotros mismos. Debemos vernos como una empresa, debemos vernos como entes que necesitan tener una rentabilidad, una utilidad. Si nosotros logramos vernos así, las finanzas van a tener más sentido para nosotros. El tener una estrategia fiscal va a tener más sentido para nosotros, porque no va a ser simplemente pagar menos impuestos, sino como yo justamente, de la mano con todo esto de lo demás, esa devolución de impuestos a lo mejor, o ese menor pago de impuestos, ¿cómo lo aprovecho? Ese es el punto, ¿ok? Porque esa es la visión de empresa, ¿vale? Entonces, para que se nos vaya quedando por ahí. Ahora, vamos a ir aterrizando, ¿qué es el SAT? Servicio de Atención Tributaria, como son sus siglas. ¿Cuál es el principal, digamos, la principal tarea del SAT? Bueno, primero, es el encargado justamente de la recaudación de impuestos, pero también de la vigilancia de las obligaciones fiscales. Muy importante, una de sus tareas es justamente evitar el lavado de dinero y otros delitos fiscales, evasión de impuestos, pues la parte de prestanombres que al final es eso, para evadir impuestos, etcétera, etcétera, ¿ok? Porque al final, como bien lo vimos por acá, es sumamente importante para el balance económico del país. De hecho, una de las mediciones, una de las cosas que se ve en cuestión de macroeconomía, si un país está bien o no, es si su población, si sus ciudadanos pagan impuestos. Porque habla de la confianza que se tiene en el gobierno. Si los ciudadanos pagan impuestos, el país puede seguir a flote. Y repito, habla de que hay una buena gestión. Podemos estarnos quejando y obviamente no estamos felices por completo con el uso de los impuestos, pero el que los ciudadanos tengan esa responsabilidad y hagan el pago de impuestos habla de la estabilidad de un país. Por eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, aquí por eso esta tarea es la principal. Vigilancia de obligaciones fiscales y evitar delitos fiscales, pero no solo para nosotros, sino también para las empresas y las demás entidades que están dentro del país. Porque no sé si por ahí hayan escuchado noticia de qué grandes empresas por ahí debían impuestos, que fue una de las tareas que hizo ahí fuerte Andrés Manuel López Obrador cuando entró. ¿A alguien se le viene a la mente alguna empresa que por ahí se mencionó que debían impuestos? ¿O no? ¿No lo tienen en mente? Coca. Coca-Cola, FEMSA, exacto. ¿Qué otra? Por ahí, muy famosa, pero muy famosa, sobre todo por la persona que está a la cabeza de esa empresa. Grupo Salinas. ¿Ok? Entonces, ahí entra justo, por eso toda esta reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos ese tipo de noticias? Y justo desde nuestra brecha, o sea, no, estamos pagando impuestos, porque pues igual no nos podemos quejar de que otros no pagan impuestos y nosotros no pagamos, ¿no? Hay que ser coherentes. Entonces, aquí el SAT va por todo, ¿no? O sea, no nada más enfocándose a personas físicas, no nada más a empresas, sino por todo, porque al final todos aportamos a nuestro nivel. Obviamente hay algunos entes que aportan muchísimo más en impuestos y es donde va más el foco, pero ahí está el SAT revisando. Ahora, quiero contarles también algo ahí que
obviamente las empresas visualizan pues todo este tratamiento y obviamente se educan para ver el tema de impuestos. En la última empresa grande donde trabajé, que era una embotelladora de agua, justamente ahí, como por el giro, por el producto que se ofrecía, que es agua natural embotellada, ese producto no grava IVA. No obstante, el SAT sí te retiene o sí te pide que pagues el IVA hasta que tú tengas todo el papeleo para demostrar que estás en orden, que estás cumpliendo con tus demás obligaciones, que efectivamente tú únicamente vendes el producto que no agrava IVA o que de ese producto tienes todo en orden. Y afortunadamente, el equipo de impuestos de esta empresa donde trabajaba logró recuperar en ese periodo donde yo estuve más o menos 4 millones de pesos de impuestos de IVA que se había pagado, pero que realmente se tenía que recuperar. Nosotros también podemos hacer ese tipo de cosas. Vamos a ir viendo justo cómo, ¿ok? Entonces, vamos por acá adelante. Vamos aquí a hablar pues justamente de personas físicas. Para los que aún no están registrados, pues esto les va a servir aún más. Para los que ya están registrados, pues hay que checar si sí tenemos como en vista toda esta información. Primero que nada, pues debemos estar registrados ante el SAT para obtener nuestro RFC. La importancia aquí del RFC es que este numerito es el que engloba absolutamente toda nuestra información financiera. Toda. El uso de créditos, nuestras tarjetas, nuestras cuentas de ahorro, nuestras inversiones, el pago de impuestos. Entonces aquí, ¿cuál es el asunto? Revisar que nuestro RFC sea correcto y que en todos lados donde nosotros tengamos información financiera sea el mismo RFC. ¿Qué puede llegar a pasar? Si alguno de ustedes abrió una cuenta bancaria antes de inscribirse oficialmente al SAT, el banco genera un RFC provisional porque no hay un RFC formal. Pero cuando ustedes se registren, el banco no lo va a cambiar. Ustedes le tienen que avisar. Cualquier actualización en sus datos financieros, en sus datos fiscales, es su obligación, nuestra obligación, hacer esas actualizaciones en las diversas entidades donde nosotros tengamos esos datos. Porque, ¿qué puede pasar? Porque sí ha sido así. Hay personas que no llegan a cobrar su pensión o que se tardan muchísimo más en terminar un trámite de pensión porque había 2 RFCs o había 3. Entonces, pues es saber, pues si solo debe haber un RFC, ¿por qué aquí hay uno? ¿Por qué aquí hay otro? ¿Y por qué aquí hay otro? Explícame. Entonces, si ustedes están en esa situación de que a lo mejor abrieron una cuenta antes de inscribirse al RFC, al SAT, revisen bien, de verdad revisen bien. Yo, por ejemplo, sí fue así. Antes de inscribirme, yo abrí una cuenta bancaria. Una vez que hice mi registro en el SAT, ya fui con el banco para actualizar mis datos. ¿Ok? Y eso tiene que ver justamente con lo demás. Necesitamos conocer y esclarecer también dentro de la información ante el SAT en qué régimen fiscal estamos. Aquí mucho de lo que pasó este año fue que como hubo varios cambios ahí en la cuestión de obligaciones, varios cambios en los regímenes, entonces hubo actualizaciones que el SAT hizo en automático y que nosotros pues no estuvimos enterados porque pues a veces el SAT sí nos avisa, pero no leemos los correos o no tenemos activado el buzón tributario. Entonces es otra cuestión. Pero aquí el punto es también revisar muy bien que nuestro régimen fiscal y que nuestra actividad económica sea correcta dentro de la información que tenemos ante el SAT. ¿Cómo podemos hacerlo? Y fue todo el meollo del asunto este año con el SAT, con la constancia de situación fiscal. ¿Por qué se pedía la constancia de situación fiscal? Porque es el único documento oficial en el que está la información, digamos, tal cual, valga la redundancia, oficial de cuál es tu actividad, cuál es tu domicilio, tus datos completos fiscales, tu RFC, tu régimen fiscal. ¿Y esto por qué? Porque como les digo, hay muchas personas que no tenían ni idea ni cómo estaban registrados.
porque anteriormente justo la empresa donde entrabas a trabajar te registraba y ponía ahí los datos que quisiera, el domicilio que quisiera, de la empresa, del director. Hubo gente que se encontró con cosas que, ya este domicilio, ¿de dónde es? Por eso es que también nosotros pues debemos de tener esa responsabilidad de estar revisando nuestra información financiera, nuestra información fiscal para actualizarla, ¿ok? Ahora, otras cosas que nosotros debemos de tener también como persona física es nuestra e-firma y contraseña. Pónganme aquí en el chat quién sí tiene e-firma, pónganme yo sí o pongan yo no, quienes no tengan e-firma. ¿Quién sí, quién no tiene e-firma y contraseña? Yo tengo un tema con eso. Nunca dan cita. Sí, así ha pasado. También ha sido ahorita complicado. Sí, pero nunca la he usado. Es momento de utilizarla. Lo vamos a ver el día de mañana a detalle, ¿ok? Bueno, porque vamos a entrar a hacer la declaración. Bueno, cómo es que nosotros podemos hacer las deducciones. No vamos a hacer tal cual una declaración, pero vamos a entender la parte de las deducciones. Veo aquí que la mayoría está poniendo que yo no, ¿ok? Entonces, esa es la primera tarea del día, ¿ok? Mañana lo vamos a ver y de hecho no necesitan ni siquiera que aquí yo se los explique tan a detalle o extendernos tanto en la sesión, porque pueden buscar en YouTube Finanzas al Minuto e-firma y tengo un video explicando cómo obtener la e-firma y la contraseña. Es sumamente importante, sumamente importante. Entonces esa va a ser su tareita, ¿vale? Obviamente no va a ser de aquí a mañana que la saquen porque sí, es con cita, ¿ok? Pero, o sea, justamente pensando en que nos tardamos en que nos dé cita, hay que ya hacerlo, ¿ok? Entonces, vayan ahí al video, ¿ok? Donde explico ahí justo qué se necesita, cómo se obtiene, también para qué nos sirve. Entonces, busquen ahí Finanzas al Minuto, contraseña y e-firma. Ahora, justo mientras todavía no tienen la e-firma, la contraseña del SAT, la contraseña del RFC, también nos va a servir para varias cosas, ¿ok? Por acá nos dice Bárbara, ¿para qué nos sirve? Para hacer todo. Si nosotros queremos hacer nuestra declaración, obtener el saldo a favor, cambiar nuestros datos fiscales, actualizarlos, facturar, etcétera, todo lo que tiene que ver con cuestión fiscal, cada vez es más necesaria la e-firma. Si nosotros no tenemos la e-firma, no podemos acceder a todas las herramientas que ya nos brinda el SAT, porque nosotros podemos obtener muchas herramientas gratuitas que ya están en la plataforma del SAT, pero para ello necesitamos la e-firma. Así que si todavía no la tienen, esa va a ser su tarea, ¿ok? Que puedan sacar su cita, que puedan juntar ahí lo que se necesita para obtener la e-firma y mientras tanto, si todavía no la tienen, la contraseña, ¿vale? Porque justo de ahí se deriva, pues, el que nosotros podamos hacer la declaración, que podamos deducir correctamente nuestros impuestos, porque para poder hacer todo eso, necesitamos estos documentos, ¿ok? Entonces, esa va a ser la tarea. Ahora, vamos a hablar aquí, no me voy a meter a detalles, simplemente es aquí ponerles en la vista cuáles son los diferentes regímenes fiscales y de hecho hay más, pero pues estos son los mayormente principales, ¿ok? La mayor parte de la gente está aquí en el régimen de sueldos y salarios, es decir, es empleado. Pero si se dan cuenta, ¿qué pasa si esta misma persona tiene inversiones? ¿Qué pasa si esta persona, aunque no invierta en la bolsa de valores, pero ahorita que CETES está dando pues buenos rendimientos, que otras aplicaciones de ese estilo, entonces ya no solo estás en sueldos y salarios, porque hay otro régimen que se llama ingresos por intereses. Todos los que hemos invertido en CETES alguna vez, el SAT ya detectó en automático, seguramente, porque ese tipo de movimientos los detecta en automático, que tú también estás en ingresos por intereses. Por eso es que si tú te metes a tu constancia de situación fiscal y aunque tú nunca hayas actualizado que tienes ingresos por intereses, el SAT ya lo tiene ahí y te vas a dar cuenta. Pero está bien, ¿no? Porque al final, si tú estás haciendo todas las cosas correctas, ahí está. Al final, vamos a platicar igual mañana de CETES, pero pues ahí ya se retiene automáticamente el impuesto. Entonces, no tenemos que preocuparnos ahí realmente por declarar eso, porque ya está ahí la información. Pero, por ejemplo, también
Ahora con todo el boom de las plataformas de trading, de inversión con las apps a través pues del celular, etcétera, pues también hay un régimen que se llama enajenación de acciones. Realmente, prácticamente casi ningún régimen excluye al otro. Sí hay algunos que sí, ¿ok? Sí hay algunos que sí. Pero sobre todo si la mayoría de las personas que están en este escenario de sueldos y salarios, repito, tiene ahí inversión en CETES, también están ingresos por intereses. Y aparte también está invirtiendo, por ejemplo, en GBM, también está en enajenación de acciones o se debe de registrar en enajenación de acciones. Y también como tiene un buen salario, pues compró un inmueble para poderlo rentar, ok, entonces también estás en arrendador. Ok, entonces se dan cuenta, podemos estar en diferentes regímenes. Hay que entender cuáles son las obligaciones y los beneficios de cada uno de ellos en los que estamos para poderle sacar provecho, para poder, como decíamos, hacer lo que hacen las empresas, que es deducir impuestos para que nosotros paguemos menos de forma legal, porque simplemente estamos aprovechando lo que ya existe en el sistema, ¿vale? Entonces, estos son todos en los que podemos estar y hay algunos otros. Ahora aquí, pues justamente de lo que se habla principalmente cuando se tocan este tema del SAT, de Hacienda, etcétera, es cómo lograr devolución de impuestos. Este año ha sido mucho boom de eso. Pueden ir a buscar justo varios de mis videos que hice al respecto ahí en el canal de YouTube. Hay muchos que han tenido un chorro de comentarios, pero justamente muchos de ellos, como hace falta educación en este sentido, se piensa que por presentar la declaración ya automáticamente vas a tener saldo a favor. O se piensa que tienes que facturar absolutamente todo para que justo puedas obtener mayor devolución de impuestos. No es así, ¿vale? ¿Qué necesitamos para lograr nosotros una devolución de impuestos? Sobre todo cuando hablamos de personas asalariadas. ¿Ok? En el tema de negocios cambia un poco, pero al final con la misma perspectiva simplemente se aplican de manera diferente. Pero en este sentido, como dijimos, necesitamos una estrategia fiscal. ¿Y a qué me refiero con eso? Sobre todo buenas prácticas fiscales. Porque imagínense, si queremos nosotros, según que el SAT nos devuelva dinero, pero pues nosotros tenemos malas prácticas porque nos creemos las cosas que vemos en TikTok ahí de gente, quién sabe a qué se dedica, ¿no? Entonces empezamos a cometer errores. Y cuando llegamos a presentar la declaración, es más, en lugar de saldo a favor, nos sale saldo en contra y decimos, ¿pero por qué? Hay que hacer bien las cosas. Si queremos que nos devuelvan, si queremos obtener ese beneficio, nosotros debemos de tener buenas prácticas. Ahora, siguiente punto, como les decía. Bueno, ya tenemos una estrategia fiscal, ya sabemos en qué régimen estoy, cuáles son los beneficios y las obligaciones que tenemos, ya revisamos, que bueno, lo vamos a ver mañana, pero aquí lo estoy poniendo para que lo vayamos visualizando. Ya revisamos cuáles son las deducciones que puedo hacer, etcétera. Entonces, debo de pedir mis facturas de forma correcta, de mis deducciones. Ojo, no todo. Por ahí me han preguntado varias veces y que obviamente es completamente común esa pregunta y no está mal, porque repito, hay poca información correcta al respecto. Pero muchas veces me dicen, oye, pero ¿por qué si yo voy a el cine, por qué sí puedo facturar? Pero entonces, ¿por qué no puedo yo deducirlo? Pues es que tú, dentro de tu régimen, no tienes la facultad de deducir el gasto del cine o el gasto de un restaurante, del consumo de un restaurante, o el gasto de un viaje, porque en tu régimen fiscal no aplica esa deducción. Pero ¿qué pasa para otro tipo de actividad económica, para otro régimen o simplemente justo para otro tipo de actividad económica que sí aplica? Por eso es que en la mayor parte de los negocios se puede facturar, pero eso no significa que tú puedas deducir todo, sino que dependiendo de tu régimen y de tu actividad económica va a aplicar una u otra cosa. Entonces no debes de facturar absolutamente todo. Hay que poner foco en lo que sí te sirve para tu deducción. Ahora,
Algo también muy importante, antes de presentar la declaración, sobre todo cuando hablamos de que somos asalariados, una adecuada retención. ¿Qué quiere decir? Que nuestro patrón correctamente mes a mes, quincena a quincena, semana a semana, etcétera, esté reteniendo adecuadamente el ISR, los impuestos. Porque si nuestro patrón no tiene un buen tratamiento de los impuestos, el área contable no está haciendo bien las cosas, cuando llega el año presentamos la declaración, sale que el patrón nos retuvo menos de lo que debíamos de pagar nosotros de impuesto. Y al final, el SAT no va con el patrón a decirle, oye, págamelo de esta persona, porque al final ese dinero ya se nos dio a nosotros. Por eso es que nos puede salir un saldo en contra. También tuve por ahí un par de asesorías con unas personas que me dijeron, oye, pues es que a mí sí ya me avisaron que solo me van a retener esto y que lo demás va por mi cuenta. Ah, bueno, qué bueno que ya te avisaron. Entonces justo va de la mano con una estrategia fiscal. Ya sabes que al final tienes que ir apartando o buscar esas deducciones para que esa diferencia de lo que te debería de retener el patrón, pero que no te está reteniendo, no lo tengas que pagar, ¿no? O sea, sino que puedas hacer una deducción ahí o que sí tengas el dinero para pagarlo. Entonces, mucho ojo con eso. Por eso les decía que que presentar la declaración no es sinónimo de obtener un saldo a favor. No es así. Hay muchas otras cosas detrás. Ahora, cuando estamos hablando de una actividad empresarial, actividad de negocio, pues el que nosotros mes a mes o conforme a los periodos que tenemos que presentar nuestras declaraciones de pagos provisionales, si los hacemos correctamente en el ajuste anual, en la presentación de la declaración anual, bueno, o vamos a estar tablas o a lo mejor si obtenemos un saldo a favor. Pero de nuevo, si no tenemos buenas prácticas, si no hacíamos el pago correspondiente de los impuestos, pues entonces no vamos a obtener un saldo a favor y seguramente también vamos a tener que pagar por allá. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Ahora, quiero aquí ir terminando con esto. Para ir resolviendo, ir platicando, a ver qué mitos o qué cosas ustedes han escuchado que no se deberían o que sí, o qué han escuchado, porque hay muchas cosas por ahí detrás del SAT, de los impuestos, que si las tarjetas, que si tanto monto no, que si tanto monto sí. A ver, quiero escuchar algunos que por ahí se les vengan a la mente para tratar de darles solución, de despejar esos mitos que muchas veces nos cuentan. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Pueden abrir su micrófono o dejarlo ahí en el chat. A ver, ¿qué mitos por ahí les han contado o han escuchado? ¿A poco no? ¿Ninguno? ¿A nadie le han dicho algún mito o cosas por ahí que ustedes digan, ay, sí es cierto que el SAT se maneja así? ¿Todos estamos súper bien con ese tema? No. ¿O simplemente no se acuerdan de ninguno ahorita? Por acá dice Milton que hay cuentas que no fiscaliza el SAT. ¿Ok? Guadalupe dice que Hacienda te saca un ojo de la cara. ¿Ok? Por acá lo que decía Milton va con lo que habíamos platicado hace ratito, ¿no? Hay una mención que dice que tú puedes fallecer, pero para Hacienda sigues vivo porque él busca cobrarte. Ok, pues ahí tiene que ver mucho pues, con la parte de burocracia. Desafortunadamente, justo hace un mes, un poquito más de un mes, falleció mi abuelita y pues sí, parte de todos los procesos que se tienen que llevar cuando una persona fallece, pues es literal avisar que falleció para que se cierren las cuentas, porque si no, justamente ahí también se puede prestar a malas prácticas, porque si algún familiar se queda con la tarjeta o tiene acceso a eso y realmente lo puede seguir utilizando, pero pues eso no está a su nombre. Entonces sí, por eso son temas ahí que como dijimos, o sea, se encarga justamente de evitar esos fraudes, porque obviamente si una persona está utilizando la cuenta de alguien que ya falleció, pues no creo que sea para buenas prácticas, ¿no? O sea, va a tratar ahí de no pagar o cosas por el estilo. Entonces, por eso sí es un tratamiento que se hace pues, cuando una persona fallece. Por acá justo lo que decía Milton, que no se fiscaliza el SAT, ojo,
tiene la facultad de pedir la revisión de absolutamente todas las cuentas bancarias, también de la parte fintech, ¿ok? No se vayan con la finta de que, esta nueva tarjeta que me ofrecieron ahí voy a meter mi dinero porque pues el SAT no tiene acceso. No tache, ¿ok? El SAT tiene la capacidad de revisar todo. ¿Por qué? Porque como dijimos, su principal función es evitar los delitos fiscales. Entonces, no se van con la finta de que no puede revisar, ¿ok? Ahora, tampoco hay que ser paranoicos. No significa que, ay, es que me encontré 100 pesos en la calle y ahora tengo que declarar que me encontré 100 pesos en la calle. O sea, no, tampoco. O sea, tampoco hay que llegar a ese nivel de paranoia. Pero pues todo lo que nosotros tengamos ahí, pues de nuestro ingreso, ya sea de nuestro trabajo, de nuestro negocio, o sea, debemos de declararlo, hacer un buen tratamiento ahí con toda esa información, porque también, ojito, ojito, el SAT puede revisar de manera normal hasta 5 años atrás de tu historial. Así que si un año tú ahí como que moviste y dijiste, el SAT no me dijo nada y entonces le voy a seguir así, y el segundo año tú también le hiciste igual y el SAT no te dijo nada, pero al tercer año el SAT te dice, oye, a ver, estoy viendo cositas raras. A ver, necesito que me ayudes a entender. Y te está dando chance, pero te la va a guardar. O sea, en ese momento no va a hacer nada, ¿no? Te la va a guardar. Pero si tú no das respuesta, dice, bueno, a ver, segundo aviso. Tercer aviso, te va a acumular todo lo malo que hiciste en 5 años para que en ese momento lo resuelvas. Y a ver de dónde sacas lana para pagar todo lo que debes haciendo. Esa es la cuestión. O sea, ese es el por qué lo vemos como el malo de la película. Pero es que, pues justo es muchas veces porque nosotros, más que tomar las herramientas buenas del sistema, nos queremos aprovechar de más, ¿no? Y ya empezamos a hacer malas prácticas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, en casos extremos, el SAT tiene la facultad de revisar hasta 10 años atrás. Entonces, no se me confíen, hagan bien las cosas. Repito, no hay que ser paranoicos, pero hay que hacer bien las cosas, ¿ok? Por acá nos dicen, por lo regular, que los ricos pagan menos que los de la clase media, alta y baja. Pues como vimos, ahí es la cuestión justamente del tratamiento. Muchas personas, por eso es que cuando tú ya ves que tu negocio puede ir escalando más, te conviene, en lugar de quedarte como persona física, convertirte en una persona moral, o sea, hacer ese negocio una persona moral, porque hay un tratamiento fiscal diferente y puedes deducir mayor número de cosas. Ya ante una estrategia fiscal mucho más precisa de la actividad, y es así como puedes pagar menos impuestos de forma completamente legal. Es por ahí justo muchas veces lo que se escucha pues en los libros de educación financiera, llámese Padre Rico, Padre Pobre, ese tipo de cuestiones, que yo no estoy para nada en contra de ese tipo de lecturas, yo mismo he leído, pero bueno, hay que escalar en el nivel de conocimiento, pero es mucho de lo que se habla ahí, pues del poder de las corporaciones, que si crea una empresa, va de este lado, ¿no? O sea, porque al final justo hay mayores beneficios fiscales o hay otra forma de aprovecharlos para pagar menos, ¿no? Entonces, por eso, pues es una realidad, pero nada más hay que tener cuidado por cómo se entiende. Dice Mirierit, que en el concepto de las transferencias pusieras tu nombre o algo así. Ok. Sí, o sea, de preferencia, sí cuiden que sus amigos no les hagan ahí una transferencia con un concepto ahí medio raro, ¿no? O sea, porque al final, o sea, es información pues oficial porque está ahí. Entonces, cuando hagamos transferencias, pues hay que ser lo más descriptivos posible, ¿ok? De lo que se está haciendo, del porqué de esa transferencia. O sea, no hay que tener cuidado ahí con eso. Por acá dice Carmen, los jubilados también tenemos que declarar. Buen punto. No necesariamente, va a depender. Mañana lo vamos a revisar, pero depende de nuestro nivel de ingreso si estamos obligados a declarar o no. Ojo, el que nosotros no estemos obligados no nos quita el derecho de declarar. Aunque tú no estés obligado, si tú tienes deducciones, si tú sabes tu tratamiento fiscal, puedes presentar tu declaración y si tú, o sea, lo estás haciendo bien, pues lo estás haciendo porque vas a obtener un saldo a favor. Pero en el caso de los jubilados, como a los jubilados no se les retiene ISR hasta cierto monto,
que es para la mayoría de las pensiones, pues realmente no estás obligado a declarar y pues tampoco tendrías por qué hacerlo a menos de que tú tengas otra actividad económica, ¿no? Aparte de tu pensión. Pero si únicamente es la pensión y no excede el monto límite de exención de ISR, no deben de preocuparse, ¿vale? Por acá dice Miriam que a partir de 5,000 pesos que hay en transferencias, depósitos bancarias, te investigan. Buena esa. No es que te investiguen, como dijimos, simplemente va viendo qué tipo de comportamiento tú vas teniendo, porque obviamente, pues, algo que también, aunque seas una persona que hace las cosas bien, ¿no? Digámoslo así, por lo regular, pero si tú, de manera, digamos, promedio, en tus cuentas bancarias estás manejando, por poner un número, depósitos, transferencias de 20,000, 30,000 pesos mensuales, etcétera, y de repente en un mes caen 150,000 pesos. Dices, ay, a ver, pues, ¿qué pasó? A ver, pues, si esta persona, su comportamiento promedio no es de eso. Entonces, empiezan a sonar las alarmas, ¿ok? Pero no significa que ya porque hayas depositado 5,000 uno te investiguen y a ver de dónde vino ese dinero, no, o sea, como lo que hemos estado diciendo, ¿vale? Dice José, que no sirve de nada que ahorres en un fondo para el retiro, ya que vas a terminar pagando un buen de impuestos por lo que ahorraste. No, hombre, ese es lo peor de todo. Esa es la cosa más horrenda. No sé quién por ahí te la haya contado, dónde la hayas escuchado, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. No sé, la persona que comentó eso, pues no sé, de dónde está sacando sus fuentes, pero no, al contrario. Un plan para el retiro, ¿ok? Y de hecho las mismas Afores, pero lo que más conviene es abrir tu propio PPR, tu plan para el retiro, porque es una de las inversiones que más rendimientos te puede dar, porque hay mucho tratamiento fiscal y la mayor parte del rendimiento puede estar exenta de impuestos. Todo lo contrario, por ahí de lo que quien te haya platicado eso, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que están saliendo por ahí varios mitos a resolver. Por acá dice Guadalupe, si quiero saber más al respecto de trabajar por honorarios, ahí tiene que ver con la parte de actividad empresarial. No nos vamos a meter mucho porque sí ya realmente ahí viene algo muy específico. O sea, ahí ya depende de la actividad económica que cada uno lleve para ver qué puede deducir, cuál puede ser su tratamiento. Si estás como actividad empresarial, aplican también las deducciones personales que vamos a ver el día de mañana. Nada más se agregaría lo que tú por tu actividad económica, o sea, lo que sí está relacionado con tu actividad económica, eso es lo que sí tú puedes utilizar para deducir, ¿vale? Cuento chino, los depósitos de menos de 15,000 pesos no los detecta el SAT. Super cuento chino. Como dijimos, realmente ahí está todo el historial, O sea, en cuestión financiera, todo está súper registrado. Entonces, por eso nada más ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no asustarnos, pero pues saber de que realmente sí se pueden revisar todas las cuentas, ¿ok? Perfecto, pues entonces creo que ahorita ya van terminando los mitos de la sesión del día de hoy. Nada más aquí les dejé algo que les presenté también en la mañana, pero como sé que hay personas que no se conectaron en la sesión de la mañana, también se los pongo por acá. La cuestión de las finanzas, del por qué nos parece complicado, de la cuestión de impuestos, de todo este mundo y en general algo que no está dentro de nuestras actividades, digamos, normales o de lo que estudiamos en la escuela, o es más, justo aunque sea de nuestra misma carrera, de nuestra misma profesión, pero que es algo nuevo, si realmente queremos aprender, debemos de seguir el camino de no solo quedarnos en la lectura, de no solo quedarnos en escuchar, sino ser partícipes activos de ese aprendizaje, que es poder llegar a realmente entablar una conversación al respecto, que nosotros podamos hablar del tema y sobre todo practicar ese conocimiento. Entonces, todo lo que vamos a ver alrededor de esta semana, como ven, son justo cosas que son prácticas, ¿ok? Pero obviamente yo no lo voy a hacer por ustedes. Cada uno de ustedes tiene que ir aplicando las herramientas que vamos a estar revisando esta semana. Esta apenas es la segunda sesión y aquí termina la parte como más teórica, ¿ok? A partir de la sesión de las 8 vamos a entrar mucho más en cuestión práctica. Así que para que tengan su libretita a la mano, hagan apuntes y luego sobre todo los que se conecten a las 8 que vamos a hablar de presupuesto, con mayor razón, porque no hay manera de hacer un presupuesto si no es de forma práctica,
¿Ok? Entonces, pues, si no hay más, algo también aquí súper importante es que y sobre todo en este tema contable, en este tema fiscal, es complicado porque las personas quieren saltarse o tienen ese pensamiento de que, pues, ¿para qué voy a ir a una asesoría con un contador si yo ya me vi un video de TikTok? ¿Para qué voy a pagar por una asesoría contable si ya vi 3 videos en YouTube? Y se los pongo porque pues, justamente yo estoy dentro del rubro, ¿no? Y entonces también llegan muchas personas, oye, ya vi tu video, esto y esto y esto y esto y esto. O sea, y esperan que hasta por mensaje les expliques todo. Y si tú les dices, oye, pues necesitamos agendar una sesión, o sea, para poderte ayudar bien, para ayudarte. Ay, pero cuesta, ¿verdad? O sea, pues si crees que no lo vale, entonces, pues, adelante, ¿no? Si ya viste 3 videos de YouTube y 10 videos de TikTok, adelante. Entonces, no hay que escatimar en ese tipo de cosas. En cuestión financiera, en cuestión de dinero, no hay que escatimar en ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, aquí siempre, siempre, siempre la recomendación, sí va a haber cosas que tú puedes aprender y que las puedes aplicar, pero va a haber cosas que sí van a requerir que por lo menos en alguna ocasión te sientes con un profesional para revisar ese tema, ¿vale? Entonces, apóyate de los profesionales del tema. No existe nada más en ese pensamiento para quitarte tu dinero y cobrarte de ahí. No, o sea, realmente tiene su razón de ser. Hay muchas cosas, como ya vimos, atrás del uso del dinero, ¿vale? Perfecto, entonces, pues, con eso ahora sí nos despedimos. Para todos los que se den el tiempo, nos vemos en un ratito a las 8 de la noche para hablar sobre presupuesto, ¿vale? Así que ahorita ya quiero ir cerrando la sesión, ¿vale? Si tienen alguna duda, si no están en el chat de WhatsApp, déjenme pasarles el link, ¿ok? El link de WhatsApp para que lo puedan tener ahí a la mano, se unan al grupo, ¿vale? ¿Vale? Para que ahí también tengan mi número directo y con mucho gusto también me pueden mandar mensaje por privado, lo que les pueda resolver ahí pues de manera rápida por privada, perfecto, ¿no? Adelante, pero si ya se requiere alguna otra situación, ¿ok? Entonces, pues sí, ya, como repito, tendríamos que agendar alguna sesión, etcétera, ¿vale? Pero para ya no alargarnos más, les invito a que si todavía no están en el grupo, se puedan integrar al grupo. Ya les acabo de poner aquí el link del chat, ¿vale? Y escríbanme ahí por privado, ¿ok? Entonces, sí, pueden seguirme en todas las redes, ¿vale? Estoy en todas las redes, en YouTube, TikTok también, así que sí hay información buena en TikTok, nada más que hay que saberle buscar, ¿vale? Así que pues nos vemos a las 8, váyanse a hacer un break, descansar, porque la parte práctica viene ahí, ¿ok? Entonces, listo, nos despedimos. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo.